Bueno, entonces... Entonces, vamos a ir por favor a Génesis capítulo número 11. Entonces, esta es como la manera como vamos a empezar a cerrar el tema de Abraham. Sí, vamos a empezar a recoger más bien, más que a cerrar. El tema de Abraham. Entonces, ¿quién es Abraham? A ver. Génesis 11. ¿Quién se acuerda quién es Abraham? Pregunta fácil, ¿no? Padre de la fe, ¿cierto? El padre de la monada, el primer patriarca, propiamente llamado patriarca, con quien Dios hizo el pacto, ¿no? ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál es el pacto? Ajá, muy bien. ¿Y cuál es la señal de ese pacto? Que no es el pacto, la circuncisión. ¿Y cómo hicieron ellos el pacto? ¿Cómo cerraron ellos el pacto? Cierto animal partido por la mitad y la antorcha en fuego pasando por la mitad de los animales. Creo que esa información lo tenemos claro. Sin embargo, a ese tema todavía no, pues no hemos llegado, ¿no? La idea es vernos así como muy someramente porque pues nos centramos más en el punto de vista histórico, más que otra cosa. Ahora, entonces, miren, ubíquense en la hoja que tiene el cuadro. Están los nombres de los personajes, el nombre en hebreo con la pronunciación, transliteración, y está también el hebreo, ¿sí? Está el significado de ese nombre y finalmente está la cantidad de años que vivió. Entonces, ¿cuál de ellos fue el que más vivió? Así abajo ustedes ven ahí. Noé, 950. ¿Por qué él fue el que vivió más? Porque él pertenecía a una generación prediluviana, cuando los seres humanos vivían una enorme cantidad de tiempo. Por ejemplo, Matusalén, ¿cuánto vivió? 969. ¿Cuál es el siguiente que vive muchos años allí? Sem, 600 años. No, hay uno que vive 960. Ah, no, digo de lado. Sem, 600 años. ¿Sí? A ver, Adán, por ejemplo, también vivió mucho, ¿no? 977. 67. No especifica. Solamente colocar las edades de los hombres. Entonces, vamos a ir a Génesis, lo que les dije. ¿Cuál fue? 11.1. 11.10. ¿Cómo dice el 11.10? ¿Cómo dice Génesis 11.10? 11. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. ¿Cuántos años después del diluvio? Bueno, alguien que me recuerde en qué año fue el diluvio. 1656. Esto va a ser fundamental ahora, la fecha. Yo le dije a la esposa, no, apréndanse esa fecha de memoria porque esa fecha es fundamental para entender la cronología. Entonces dice que, otra vez el versículo que de ahí. ¿Cómo dice? Estas son las generaciones de Sem. Sem, Sí. de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. O sea que Arfaxad van a ser en el año 1658. Dice 2 años después, ¿no? Arfaxad. Listo, hermano. Arfaxad. Entonces aquí se pone un poquito más complicado, porque aquí toca empezar a colocar muchísimo cuidado con las fechas que nos viene a dar la Torá. Por eso la Torá nos coloca las fechas. Por favor, hermano, sigue. ¿Sigo? Sí. Ahí con el 12. Sí, donde hayamos quedado. Creo que sigue el 11. Sí, el 11. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años. Y vivió Sem 500 años. después que engendró a Arfaxad. Sí, y engendró hijos e hijas. Sí, siga, hermano. Arfaxad vivió Ah, ya. 35 Vuelvo a años. leer el 11, el primero, el Y 10. vivió- El de Sem, que dice Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Listo, es decir que Sem tenía 100 años acá. 102, ¿no? No, otra vez, hermano. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. O sea, después del diluvio ya Sem tenía 100 años, no, Sí. 100 años. O sea que él subió al arca de ¿cuántos años?
El arca del diluvio, ¿no? 98. No, de 97. ¿Por qué de 97? Porque el diluvio duró un año entero. ¿Sí o no? Pues no el diluvio, yo sé que el diluvio dura 40 días y 40 noches. Pero si ustedes van y miran las fechas, se dan cuenta que desde el momento que ellos se suben al arca hasta el momento que se vuelven a bajar, pasa un año completo. En ese año, pues llueve los 40 días, posteriormente duran ellos navegando, ¿sí o no? Luego el agua se va secando, luego duran en el arca unos días más y finalmente se bajan. Eso da 360 días, para un total de 97 años para Sem antes del diluvio. Volvamos a leer, por favor, ojalá en otra traducción. Hay varios que tienen otras traducciones. Ahí, pero no está la. Pero esta sí es una otra. Puede ser. No, porque esa es solamente Levíticos. ¿En dónde va? Entonces, otra versión, por favor. El vaso. La 11:10. Génesis 11:10. ¿Cómo dice? Mira esta. A ver. Estos fueron los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. ¿Qué? Después de esto, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Listo. Entonces, 500 500 años más. 600 años. O sea, en total tuvo 600 años. ¿Sí? Entonces, hagamos la suma así, digámoslo, solamente en el caso de Sem. De resto, solamente voy a colocar la fecha ahí para que la describamos. Entonces, Sem, vamos a colocar acá Sem. Entonces, Arfaxad nace cuando él tiene 100 años. Bueno, entonces viene así. 35. O 100, Sem, perdón. 100, cuando cumplió 100 años nació Arfaxad. ¿Esto en qué año es? 1658, ¿vale? Entonces, en el año 1656, es decir, 2 años antes, fue el diluvio. Y realmente, pues ya lo vimos, ¿no? Podríamos coger, alguien que por favor me haga eso, necesito a alguien que tenga una calculadora a la mano. Ya. 1656 menos 98. 1656 menos 98. 1558. O sea que el año de nacimiento de Sem, nacimiento, es el año 1558. ¿Cuántos años vivió Sem? 100. 600. 600. Entonces sumémosle a eso 600. Sí, 600. A los 100 bolivianos. 2158. Oh, porque este dato es impresionante. 2158. ¿En qué año nació Abraham? Ahí mismo en la hoja que nos tiene Jerelín, por favor. Abraham. 1948. ¿Cuál es el último año de la preabrámica? 1948. Ese es el año de nacimiento de Abraham. O sea que, miren esto, Abraham nace en el año 1948 y Sem muere en el año 2158, es decir, Sem conoció a Abraham, fueron de la misma época. O sea, cuando Abraham nace, hagan de cuenta que Sem tiene más o menos unos 450 años. O sea, todavía le quedan más o menos por vivir 150 años. Entonces, de ahí es donde puedo yo, digámoslo, remitirme, ¿no? Que los ortodoxos afirman que uno de los maestros de Abraham fue Sem. Pues si es por cuestión de tiempo y de creencia, efectivamente Sem y Abraham fueron contemporáneos, es decir, de la misma época. Y hay una gran probabilidad de que se hayan conocido, hayan intercambiado ideas. Pues claro, porque la fe de Abraham no nació de la nada. O sea, él no nació creyente. ¿Sí me hago entender? Él no nació con el conocimiento acá de quién era el Eterno. Lo que yo les decía esta semana, creo que en la reunión de jóvenes. Usted puede saber mucho de la Torá, puede saber interpretar, excelente, pero eso es porque alguien algún día se sentó con usted y le enseñó. O sea que usted en parte también debe agradecer a las personas que le enseñan, porque ellas se sientan con usted, abren la Biblia con usted y le enseñan. Y ya de ahí para allá usted empieza a aprender a interpretar, a leer, incluso cuántos de nosotros no aprendimos a leer, por ejemplo, en un grupo como este o en cualquier otro lugar. Nos dimos cuenta que nuestra lectura era pésima. Porque la Biblia, como nos hemos dado cuenta durante los 7 años que lleva el grupo, hay que saberla leer. ¿Sí o no? Fundamental. Si usted no sabe leer la Biblia, no va a entender nada. Entonces, vamos suave porque yo sé que son muchas fechas. Entonces, nuevamente repito, ¿vale? 1656 es el año del diluvio. Para este tiempo, Sem tenía 98 años. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sem. Estamos solamente viendo la figura de Sem. 98 años, Sem. Entonces, 1656, que es el año del diluvio, es decir, Sem se baja del arca del diluvio
con 98 años. Y 2 años después del diluvio, ahí lo dice la escritura, tuvo a Arfaxad. ¿Qué significa el nombre Arfaxad? Tú que veo que tiene la hoja ahí a la mano. Sanador liberador. Sanador, liberador. ¿Sí? Listo. Entonces, 2 años después del diluvio nace Arfaxad, cuando ya Sem tenía un total de 100 años. ¿Sí? ¿Hasta hay alguno que esté de pronto perdido, desubicado? Ahora vamos a mirar cómo se complica. Miren que hacer las cuentas no es imposible, pero demanda un tiempo. A ver, hermano, alguien que por favor medite el siguiente versículo. ¿Cuál? Donde quedamos. Empecemos desde donde digamos, el 11 días creo. Sí, Le damos hasta el 12. hasta el 12. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Ahora, por favor, tomemos 1658 y le sumamos, ¿cuánto? 35 años. Porque ahí dice que cumplió 35 años y ¿qué pasó? Y engendró a Sala. Listo. Entonces, alguien por favor me diga esa cuenta. 1658 más 35. 1693. Entonces, el año 1693 es el nacimiento de Sala. Listo. Entonces, Sala, así se llama. De hecho lo tenemos en la hoja. En la hojita, como el cuarto patriarca que está ahí, es Sala. Shelah. ¿Qué significa la palabra Shelah? Ajá. Lanza, enviar lejos o retoño. Lanza, enviar lejos o retoño. ¿Dime? ¿Hasta ahí está todo entendido? Sí. Ahora vamos a seguir con el siguiente personaje. Entonces, retomemos ahí donde íbamos, en el 12. ¿Cómo dice? Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Sí. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Listo. Entonces, nosotros, ¿cómo sacaríamos la edad de Sala? Tomaríamos los 35 años, ¿sí o no? Que vivió hasta donde tuvo. Perdón, de Arfaxad. Vuelvan a leer ese versículo. ¿El de Arfaxad cuántos? El último. 35. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años Sí. y engendró hijas e hijas. Entonces, miren cómo saqué yo la edad, que ustedes la tienen ahí en su cuadro. Entonces, yo tomé los 35 años a los que tuvo a Sala, ¿cierto? Y le sumé los otros. ¿Cómo dice lo otro? Otra vez, hermana. ¿El mismo? Sí, el mismo. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años. Entonces hago esta suma, 403 más 35, ¿cuánto nos da eso? 438. Esta fue la edad de vida de Arfaxad. Por favor, confirmen un momentico en las hojas que yo les acabo de dar. Arfaxad, edad 438 años, ¿sí lo ven ahí? Sí. Murió. Sí, esa fue la edad que murió, de la que murió, 438 años. Si se dan cuenta ustedes que en la hoja hay algo muy interesante y es que van disminuyendo las edades. Por favor, alguien que me lea solamente las edades. Empezando arriba, 950. ¿Cuál sigue? Wendy, que vea que está ahí. 600, 438, 433, 464, 239. Miren ese salto tan bravo que hay de 200 años de diferencia. Es decir, la generación de esa persona que tuvo de ver, ¿sí? Peleg, después de ver. Sí. ¿Sí? La generación posterior a ver van a empezar a aparecer seres malvados. Entonces sigue Peleg. 239, 237, 230, 148, 205, 175. Y vamos a ver que el que vivió 148 murió como en una extraña condición. Dice que vivió muy pocos años. ¿Sí? Ahora, como se dan cuenta, pues la hoja tiene bastantes datos. ¿Sí? Pero todos los datos yo los saqué del 10. Miren hasta dónde va el subtítulo, el que esté ahí, por favor. El 11 del 10, ¿dónde termina ese subtítulo? El 32. No, creo que es más corto, ¿no? ¿Sí, hasta el 20 qué? Los de 26, Sí. del 10 al 26. Ah, el 26. O sea, en esos 16 versículos hay un montón de información que si uno la lee pues olímpicamente, sin pararse ni nada, pues no va a encontrar todo esto. Entonces hay que hacer siempre una lectura detallada. Apenas vamos en el segundo, no vamos a verlos todos porque es tediosa la cuestión.
pero nos ubicamos por lo menos con Sem, ¿sí? Ahora miremos el caso de Noé. ¿Hasta qué año? Entonces, ¿hasta cuándo habíamos dicho que vivió Sem? 438. No, Sem, ¿hasta qué año vivió? ¿2000 qué? 2158. 2158. Eso. Quiero mirar una cosa. 2158. Eso lo hicimos. Sí, pero ahí no es que no se lo No, Abraham nació en No, 1948. Ok. ¿Listo? Entonces, vamos a coger el caso de Noé. Por favor, lean la cita que dice en el primer cuadro donde está Noé. Ahí hay una cita al final. Creo que es. 929. Sí, vamos por favor. Génesis 9:29. Ah, o sea que no se iba a leer ahí. ¿Cómo era? Lo de los 600 años, ¿no? Ah, pues sí. Dice, fueron los años de Noé 950 años. Sí, 950 años. Ahora, por favor, que ese dato sí me faltó ponerlo ahí. Quiero que miremos qué edad tenía Noé cuando se montó al arca. 500. ¿qué? Sí, es algo así, 500 algo. Entonces, ¿dónde lo encuentran? En el capítulo número 9, creo que dice los descendientes de Noé. O sea, mejor dicho, muévanse entre el 7 y el 10 de Génesis. Ahí está toda la información. Dice era Noé 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Es decir, 600 años cerrados. Sí. Sí. Es decir, que si en 1956, perdón. Si en 1656, 1650, tenía cuántos años? 600, ¿no? Sí. ¿Y cuánto fue que vivió? 950. O sea, 350 años más. Por favor, sumémosle a 1656, 350. 1656 2006. más 350. 2006. 2006. 2006. 2006. Es decir, esta es la fecha de muerte. Noé. Muerte de Noé. Sí, creo que debe haber puesto eso en el cuadro. Bueno, ya que. Eso era Abraham. Eso era lo que les quería mostrar. Alcanzó a ver a Abraham, por lo menos siendo un joven. Sí, bueno, sí. Bueno, ni tan joven, ya tenía como 62, 66, 68 años. Sí, tenía 60 años más o menos. ¿Cómo lucirían los 60 años? Sí, rapidito ahí un momentico. 2006 menos 1948, a ver cuánto nos da. Pues deberíamos más 2006 como menos 1948. 58. Tenía, esa es la edad que tenía, 58 años. O sea, cuando Noé murió, Abraham tenía 58 años. Ahora, ¿Ya estos salió datos de son... No sé. No, todavía no. Todavía no. Estaba jovencito, pues para la época. ¿Sí o no? Iba en la tercera parte de su vida, es decir, tenía más o menos entre 20 y 22 años, digamos, en relación con nosotros. ¿Sí? 20 y 23 años. Entonces miren que Noé, Sem, y si seguimos viendo allí, alcanzaron a conocer a Abraham. ¿Sí me hice entender? ¿Alguien sabía eso, que Noé había conocido a Abraham? Creo que alguna vez lo mencionamos. ¿De qué es? 2006, acá dice, Sí. muerte de Noé. Ah, no, alguna vez ya lo había mencionado. Lo mencionamos así someramente. De que Noé y Abraham se habían conocido en alguna ocasión. Porque vuelvo y repito, la fe de Abraham no salió de la nada. Tuvo que haber aprendido con alguien y de alguien. Y oh sorpresa, que uno de los nombres de los patriarcas, Eber, miren lo que significa Eber. Ya habíamos hablado también de eso la vez pasada. Eber es como el cuarto. ¿Cuarto o el quinto? El que está al lado opuesto. O sea que esa palabra Eber, ¿qué tiene que ver con la palabra que? Hebreo. Hebreo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es que a Abraham le dicen el hebreo? Si él nunca se llamó Eber. ¿No será más bien que él se la pasaba con ese combo? Con el combo de Eber. ¿Sí o no? Es muy raro que Abraham lo llamen hebreo. Muy raro. Porque esa palabra hebreo viene del nombre Eber. Y él nunca se llamó Eber. Es más, la palabra Abraham no tiene ninguna raíz relacionada a Eber. O sea, no, absolutamente son palabras lejanas. No tienen nada que ver. Entonces, ¿cómo es que le colocan un título sin ser nada? Sí, también hay que verlo desde ese punto de vista. Ahora, las demás cuentas están ahí en su hoja. Entonces vamos a mirar la hojita. Dice así, Noé, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es el nombre? Noaj.
y significa reposo. ¿Cuántos años vivió Noé o Noaj? 950. ¿Quién sigue? Shem. Leámoslos en el hebreo que colocamos ahí. Shem. ¿Qué significa la palabra Shem? Elevado, marca o autoridad. ¿Cuántos años vivió? 600. O porque esas son las edades totales. Edades totales. Luego viene Arfashat, que significa sanador o liberador, como nos decían ahorita. 438 años. Luego sigue Shelach. Y sigue lanza, enviar lejos o retoño. 436 años. Luego Eber, el que está al lado opuesto. 464 años. ¿Se acuerdan que la palabra hebreo es que el que está al otro lado? Ahí está. Peleg, ¿qué significa? Terremoto o arroyo. Entonces yo quiero que miremos una cita relacionada a Peleg. A Peleg. Creo que está en Crónicas, ya les digo. Alguien que me ayude a buscar el nombre Peleg en Crónicas. Y miren el dato tan interesante que podemos sacar con el nombre Peleg. Ajá, sí, donde dice que la tierra fue dividida. ¿Señor? Ah, sí. Ujú. En Pangea, en los días en que se repartió la tierra. Por favor, ayúdenme a buscar Peleg en Crónicas. Bueno, si es en Crónicas. Yo lo vi, pero no lo anoté. ¿Cómo dice? Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Ese es. Por favor, denos bien la cita. Primera de Crónicas 1:19. Listo, vamos un momento a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 1:19. Entonces, la palabra Peleg, ¿qué significa? Terremoto o arroyo. Entonces, miremos qué es lo que dice el 1:19. ¿Quién está ahí que me haga el favor y lo lea? Espera un momentico que hay varios que están llegando hasta ahora. Dime. 1:19. Primera de Crónicas 1:19. ¿Listo? Entonces, miremos, Wendy, por favor. ¿Estás ahí? Sí. Sí, señor. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Bueno, en este caso Joctán no nos interesa mucho. Nos interesa es Peleg. Entonces dice que la tierra fue dividida en su otra vez. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Bueno, entonces eso siempre estaba muy en discusión, ¿no? ¿Cómo fue dividida la tierra? Y uno resulta, y va y mira, resulta que Peleg significa terremoto. Entonces podríamos llegar a hacer una pequeña interpretación allí, es que probablemente la tierra se dividió a partir de ¿qué? De un gran terremoto. También está en 10:25 Génesis. Génesis 10:25, creo que era donde estábamos. ¿Lo tiene por ahí? Sí, 10:25 Génesis. Ah, pensé que lo iba a leer. Dice, aquí está. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Ah, bueno, lo coloca con otra palabra, repartida. Y el nombre de su hermano, Joctán. Es muy parecido al que dice en Crónicas. ¿Sí? Entonces, vuelvo y retomo. Podemos decir interpretativamente que la tierra pudo haber sido dividida por un terremoto. O sea, sí puede pasar eso, que un terremoto divida las placas tectónicas. Sí, claro. Entonces podríamos llegar a afirmar que tal vez la teoría de la Pangea, ¿sí o no? ¿Qué es la Pangea? Todos los continentes unidos, y que luego después de alguna catástrofe natural se repartieron o se partieron en pedazos. ¿Puede ser que esa teoría tenga algo de razón? Puede ser cierta, ¿sí o no? Porque es muy extraño cómo las placas encajan entre sí. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos como una imagen de eso? Como por ejemplo Sudamérica encaja en África, una parte de Europa encaja por allá en Norteamérica. Entonces, ¿todo eso estuvo alguna vez unido? Si ustedes cogen, por ejemplo, la selva amazónica y miran la selva que está al frente en África, es exactamente la misma selva. Es como si un cuchillo los hubiera partido así por la mitad. Exactamente los mismos árboles, prácticamente los mismos animales, a excepción de que en esa selva hay orangutanes, en el Amazonas no hay orangutanes. Quedaron todos allá, sí. Sí, orangutanes. Y gorilas también. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? No, el mismo clima, por ejemplo. Bueno, entonces, entonces, ¿me entendieron lo de Peleg? Volvamos nuevamente al cuadro, vamos suave. ¿Por qué se repite en Génesis y Crónicas?
Lo que pasa es que el libro de Crónicas es una buena pregunta. El libro de Crónicas lo hizo un historiador. Entonces él está tratando de encontrar a los levitas y a los hijos de los sacerdotes. Entonces, para encontrarlos y para dejar como un testigo de eso, empieza desde Adán. Creo que Génesis, miremoslo un momentico, Crónicas 1.1 como inicia, ya que estamos ahí varios. Adán, ¿Cierto? Enoch. ¿Así empieza? Sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está colocando toda la cronología para encontrar a los sacerdotes. Más adelante, en el capítulo 6 o 7, está bien especificado él para qué quiere a los sacerdotes. Y pues más o menos dice allí que los está buscando para nombrar las órdenes. ¿Cuántas órdenes sacerdotales eran? ¿Cuántas órdenes sacerdotales? 24 o 26. ¿Cuántas eran? Ni idea. 24. Sí, 24 órdenes sacerdotales, donde había una orden en la orden de Abías. ¿Se acuerdan ustedes que dice que el papá de Juan el Bautista, Zacarías, pertenecía a la orden de Abías? ¿Y esa vaina qué era? O sea, era un orden sacerdotal, como así, un grupo de sacerdotes que se dedicaba a una función. Ese año le tocó a la de Juan el Bautista, a la de Zacarías, papá de Juan el Bautista, encender el fuego del altar del incienso. Y entre ellos echaron suertes y le tocó a él, por suerte. ¿Sí? Primera de Crónicas 24:10. Venga, a ver si es ese porque no estoy seguro ahora. Sí, esa es. Sí. ¿Cómo dice entonces el 24? Bueno, voy a leerlo aquí yo, rápidamente. Voy a leer Primera de Crónicas, ¿sí? Me perdí acá. Primera de Crónicas 24:10. Dice, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesua, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Jupa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga. Bueno, saltémonos hasta el 18. La vigésimotercera a Delaya, la vigésimocuarta a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa del Eterno, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que lo había mandado el Eterno, el Dios de Israel. Es decir, ellos fundan, o arman más bien, 24 órdenes sacerdotales. O sea, todo el libro de Crónicas está buscando eso, los sacerdotes para organizarlos. Eso es lo que está haciendo el libro de Crónicas realmente. Hasta ahí de pronto alguien tiene alguna duda. Ahora, ¿cómo comprobamos que las clases, o sea, los tipos de sacerdote, los trabajos sacerdotales se mantenían en la época de Yeshua? Vamos un momento al libro de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea que en esa época todavía se mantenían. Siga, hermana, con el siguiente pasaje. Ambos eran justos delante de Elohim y andaban irrepresible en todos los mandamientos y ordenanzas del Adón. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Elohim, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de la... Entonces, miren, él pertenecía a la clase de Abías. Ese mes, le correspondió a la clase de Abías encender el fuego del altar del incienso. Como eran muchos tipos, ¿sí o no? Puede haber sido más de 15 tipos. No iban a entrar los 15 al lugar santo. Eso es una blasfemia. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Escogían uno, echaban suerte y escogían uno entre los 15. Ese uno, por casualidad, entre comillas, fue nada más y nada menos que el papá de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Me hice entender lo de las clases sacerdotales? ¿Hasta ahí de pronto alguien tiene alguna pregunta? Retomemos entonces acá con lo de Pelec, que es lo que estábamos hablando. Entonces, Pelec, terremoto, ¿sí o no? ¿Cuántos años vivió Pelec? 239. ¿Sí lo estamos viendo ahí? Reu. ¿Qué significa Reu? Sí, Sí, Juanpe. ¿Con qué intención se hacen eso de las clases sacerdotales? O sea, ¿para qué? Para dividir el trabajo mejor, porque si no todos hubieran querido, o sea, si no todos hubieran peleado por alguna labor en específico. ¿Y quién determinó hacer eso? Según lo que leímos ahí, lo determinó el mismo Aarón. Dice, según le mandó el Eterno a Aarón que lo hiciera.
que determinar ese tipo de clases. Y bueno, esas clases realmente, si me pidieran mi opinión, yo creo que entre... Se me olvidaron los nombres de Nehemías y Esdras. Ellos reorganizaron todo eso, ¿sí o no? Y ellos sacaron del sacerdocio a muchos sacerdotes que se habían casado con paganas. O sea, realmente hay mucha gente que se pudo haber quedado por fuera de las clases por lo que hicieron Nehemías y Esdras, que fue sacar un montón de gente. Y están los nombres en el libro de Esdras, están. Dice, y sacamos del sacerdocio a no sé quiéncito, a fulanito. Entonces esos 3 nombres quedaron por fuera y nosotros sabemos que Dios, al que lo llamó para sacerdote, es sacerdote. Entonces habría que mirar qué pasó con esa gente. Hasta nosotros podríamos ser descendientes de alguna de esas clases. Pues cualquiera de nosotros, ¿no? Bien que podríamos ser hijos de un levita, o más bien descendientes de un levita más que hijo. ¿Sí o no? Esa es una posibilidad que no podemos descartar. Todos. Podemos ser también de la tribu de Judá, eso no, de Aser, de Neftalí, eso no hay manera de cómo determinar. ¿Listo? ¿Hasta ahí otra pregunta? No. ¿O todo claro? Entonces era una manera para organizar el trabajo interno. Porque se imaginan todos, ¿qué hubieran escogido ustedes, por ejemplo? Si ustedes les dicen, escojan ahí la labor del templo que a ustedes les parezca. Yo soy una familia, Andrés es otra familia, Juan Pablo es otra familia. ¿Qué hubiera escogido Andrés? Voy a decir yo, antes de que les diga. Yo hubiera escogido cargar el arca del pacto. Luchando la menorá. Juanpe, No sé, los datos de los sacrificios, tal vez. los sacrificios, los que reciben la sangre y eso, ¿no? Que esto también se hacía por suerte, como lo hemos visto en los sacrificios, ¿no? Dice que designarán a uno, el sacerdote designado ese año. O sea, también hay un sorteo para eso. Vamos a suponer que Juan Pablo también dijo, no, yo también quiero la menorá. Esa vaina ahí cómo se definía. Tocaba echarlo que por suerte. Puede ser, por vejez. Por vejez, ¿no? Por vejez. Entonces, los sorteos en esa época era con palitos, ¿no? Pues eso es lo que dicen los historiadores, ¿no? Eso es lo que dicen los historiadores porque eso no, pues bíblicamente no está, ¿sí? Pero es lo que dicen que así es en la suerte en la antigüedad. Reu, ¿qué significa? Amigo, ¿cuánto vivió Reu? 237. Serú, ¿cuánto vivió? 230. Zarcillo. Nacor significa roncar, ¿y cuánto vivió? 148. 148. Roncador. Roncador. Había otro que decía como respondón. Entonces miren, dime, cuéntame. ¿Qué pasa ahí en Nacor? Porque salta de 230 a 148, que eso es otro salto grande. Vamos a mirarlo en Génesis 11:23, aunque O no, que hizo la generación. Acortaron un arco de los años. Ay, sí, en Pelec hubo el terremoto, pero ¿qué hizo la generación para que sucediera eso? 11:23. se cree que estaban muy cerca, se cree que estaban como, ¿cómo te digo yo? Tratando de hacer nuevamente lo de la Torre de Babel. Ya. Sí, de hecho, si uno hace las cuentas, la Torre de Babel podría estar muy cercana a la época de Peleg, muy cercana. Sí. Lo que pasa es que para definir la época, les cuento eso, para definir la época de la Torre de Babel es muy complejo porque la Torah no establece, simplemente bota el relato y no dice, iban tantos años no, simplemente bota el relato, dice, y los hombres se juntaron. O sea, es claro, por ejemplo, que entre más cercanía haya entre las culturas, la maldad aumenta. ¿Sí? No me acuerdo quién fue el que creo que fue este que me dijo que las montañas eran resultado del pecado. Creo que yo. ¿Sí? Pero Podría de no tan juicio, Sí. ¿no? Entonces, cuando venga el Eterno, dice el Salmo, ¿no? Que las montañas se derretirán. O sea, volverá a ser la tierra plana, pero no plana. Sin montañas. Sí, gracias. Esa es la palabra correcta. Sin montañas. Sí, sin elevaciones de tierra. Sí, porque si no. Sí, o sea, porque las montañas, ¿qué es lo que realmente hacen? Alejar a una cultura de la otra. Pues hoy en día yo sé que ya eso está roto por los medios de transporte como el avión, el tren, cualquiera. Pero en la antigüedad usted irse de aquí a Santa Marta se demoraba 4 meses. A caballo. Y yéndole bien, ¿no? Pues Simón Bolívar lo más rápido que hizo fue 3 meses y como 18 días. A toda máquina, decía él. Entonces, hoy en día, ¿cuánto se demora aquí a Santa Marta en avión? ¿1 hora? Una hora. Imagínense. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. No. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Bueno, no especifica realmente por qué. No, o sea, habría que hacer las cuentas hacia atrás para ver si de pronto se choca ahí con lo de Babilonia, no sé. O no sé si de pronto estás mirando por allá. Sí. Lo que pasa es que te salió información del hermano de Abraham. Porque hay un hermano de Abraham que se llama igual, Nacor. ¿Sí? Sigámoslo revisando. Entonces, después de Nacor viene Taré. Ojo, porque Taré es un personaje muy importante. ¿Taré quién es? El padre de Abraham. Entonces, miren lo que dice Taré.
¿Cómo se llama realmente en hebreo? Teraj. ¿Y qué significa cabra montesa? O cabra que habita en la montaña. Es una palabra realmente babilonia y realmente la palabra es Íbice. O sea, él se llamaba era Íbice. ¿Y qué judío? Es como un animal, ¿no? Sí, es una cabra montesa. Y vivió 205 años. No, Don Ibis. Don Ibis. ¿Fuimos de quién? No, de Cocodrilo. No, uno no llega a 200. Entonces miren ahora lo que dice. Sigue Abraham. ¿Sí o no? Abraham, ¿qué significa la palabra Abraham? No Abraham. Abraham. Padre enaltecido. Abraham, sin la interrupción de la H. En el español, ¿no? ¿Cuántos años vivió Abraham? 175. 175. Ahora pasémonos un momento al cuadro de abajo. Ya estamos ahí en el cuadro de abajo. Entonces, Teraj. Ya lo vimos, cabra montesa, 205 años. Luego sigue Nacor. Nahor, que significa roncar o roncador. Es decir, a Nacor le colocaron el nombre de su abuelo, que también se llamaba Nacor. Sigamos. ¿Cómo es, Sofía? No sé, es que encontré acá algo en Josué. Ah, no, esa es una ciudad. No, espera. Y dijo Josué, ¿sí? No, ¿sí? Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Hashem, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Dioses extraños. Sí, eran paganos. Pero digamos, ahí no hubo esa ruptura para que sean 100, para que se reduzca la edad en la que vivió la gente. ¿Sabe que no, realmente no, porque realmente apenas que se bajan ellos del arca, ellos practican idolatría, pues no, pues esos personajes que están acá no. Pero si tú miras, por ejemplo, los descendientes de Cam, inmediatamente después del diluvio tiene a Canaán. Y nosotros sabemos que Canaán pues es un idólatra, es el papá de los idólatras, ¿no? Con Misraín, y también lo tienen ahí, entonces digamos que esa no sería una causa. Ok, seguir buscando. Retomo. Entonces, Nacor. Entonces, Nacor. Ah, no, perdón, vamos en Teraj. No, disculpen, qué pena. Vamos en el cuadro abajo, es que perdí el hilo. Entonces, Tare es Teraj, el papá. Nacor, roncar o roncador. Ese Nacor es el hermano de Abraham, no es el abuelo. Luego sigue Harán o Harán. Entonces sigue Harán, y miren lo que significa Harán o Harán: montañero. Entonces a usted le dicen montañero, están diciendo Harán. Harán. Cantidad de años que vivió, indeterminado. Se cree que fueron menos de 100, ya vamos a mirar por qué. Y finalmente Abraham, padre enaltecido, 175 años. Ahora vamos a mirar, quiero que miremos los descendientes de Taré. Génesis 11:32, por favor. Génesis 11:32. Por favor, leamos el pasaje. Berechit 11:32. Pero ahí dice son los días de... Y fueron los días de Taré. 205 años. Murió Taré en Harán. Permítame un segundito. No, disculpen, es 11:26. Qué pena, 11:26. Sí, ese es. Entonces, leámoslo durito, Juanfe, por favor. Ese es. Leámoslo, ¿no? Sí. Taré vivió estos 60 años. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Qué pasa? Génesis 11:16. ¿Todos están ahí? Sí, señor. Hágale. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Es decir, Abraham tenía dos hermanos, uno llamado Nacor y el otro llamado Harán. Y aquí vamos a entender bien. A ver, ¿qué es lo de Abraham? Sin que miren la hoja, porque en la hoja está la respuesta en la parte de abajo. Primos, bueno, ¿quién da menos o más? ¿Son primos? ¿Son tío? Cuñado, bueno, ¿quién da más de cuñado? No estoy diciendo que esté bien o mal, digo, ¿quién da más? Lot, sí. De sobrino. Entonces vamos a hacer el dibujo del árbol genealógico para que lo entendamos, ¿sí? Entonces miren lo siguiente. Sí. ¿De qué es Taré? Padre de Abraham. Taré es el padre de Abraham. Los hermanos es Taré. Es que Nacor es el papá de Harán. Entonces, ¿cómo se llama el papá de Abraham? Taré. Sí, tenemos que tenerlo muy para atrás. claro. Claro.
Entonces, ¿cuántos hijos tiene Taré? 3. Vamos a dejar aquí al principal, Abraham. Abraham, ¿sí? Nacor. El orden, dale, por favor. El orden es Nacor. Abraham, Nacor y Arán. Otra vez. Abraham, Nacor y Arán. El 2 es Nacor. ¿Y el último? Arán. 3, Arán. Sí, es la última. Listo. Ahora, entonces vamos a seguir leyendo ahí donde estábamos. ¿Cómo dice? El 27. ¿Cómo dice el 27? Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Sí, número 1. Nacor. Nacor y Arán. Sí. Y Arán engendró a Lot. Arán engendró A Lot. a Lot. Listo. Sigamos. Y murió Arán antes que su padre. Y murió Abraham antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Este pasaje es supremamente extraño, porque resulta que hay una tierra que se llama Arán. Para eso les di el mapa, ahorita lo miramos. Hay una tierra que se llama Arán. Parece ser que él vivía en Arán, pero por alguna extraña razón fue a Ur de los Caldeos y en Ur de los Caldeos murió. ¿Sí? ¿Me están entendiendo ustedes? Ahora, sigamos por favor con la lectura. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Milca. Entonces miren lo interesante. Voy a leer ese pasaje más lentamente. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. Sí. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Listo, aquí están las mujeres, están en rojo. La esposa de Abraham se llamaba Sarai. Siga. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. Milca, pero ojo con Milca, miren lo que es Milca también. Es sobrina, porque es hija de Arán. Hija de Arán. O sea, hermana. De Lot. Sí. Sí. Padre de Milca y de Isca. Arán tuvo Arán. Milca y perdón, Isca. Acá hay un comentario que dice que Isca, no Isco sino Isca. Isca. Hay un comentario que dice que ellas eran gemelas, que por eso las ponen juntas. Pero eso es, esos comentarios que son O sea, un una tiro al es aire. y la otra es Isca. Sergio, porque nunca nombran las mujeres de Arán y de Nacor. Mira, el Nacor sí es Milca. ¿Qué dice esta Milca? Se casó con la sobrina. Nuevamente, hermano. Se casó con la Ah, sobrina. Escuchemos nuevamente. Con la sobrina. Y Ojo. tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Ajá. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Listo. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. ¿Y esa Milca quién era? Hija de Arán. Sobrina. Sí. Padre de Milca Ajá. y de Isca. Y además de eso, de Lot, que ya lo había mencionado en la parte de arriba. Sigamos por favor con el relato. ¿Sí ven que lento uno va ubicando los personajes? Sigamos. Dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Sí. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Entonces, Lot, hijo de Arán, Abraham. hijo de su hijo, Sí. y a Sarai su nuera, mujer Sí. de Abraham su hijo. Listo. Entonces, ¿Ya? sigamos a ver cómo empieza ahí. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Listo. ¿Cuál de ellos fue el que murió joven? ¿Nacor o Arán? Arán. Arán. Te vamos a señalarlo aquí. Vamos a escribirlo acá. Murió joven. Vamos a mirar, ya como terminamos de ver los cuadritos, vamos a ver la información que dice datos de la familia de Abraham. ¿Sí? Bueno, esperen, yo recojo un poquito la información porque hemos hablado como hartas cosas. Primero que todo, quedó claro la edad de Sem anterior al diluvio y posterior al diluvio. Entonces, anterior al diluvio, ¿cuántos años tenía Sem? 97. En el arca cumple 98, ¿cierto? Se baja y 2 años después tiene al hijo llamado Arfasat, ¿sí? De 100 años. Es decir que cuando Abraham tenía, ¿cuántos años fue que dijimos? O sea, para que no nos sentemos tanto en las fechas y en los años. Sem conoció a Abraham por época, por años, sí. Noé conoció a Abraham por edades, sí. Noé también lo conoció. O sea que él conocía a toda esa generación previa al diluvio, incluyendo a Noé, pues hacen, de pronto al Jafet también no está por ahí ni nada de eso. Bueno,
Ahora miremos los datos. Entonces, primer dato. Lastimosamente la fotocopia no salió muy Perdón, clara. Sergio, ¿dónde murió Taré? Taré En Arán. Taré, en Harán. Está en Génesis 11:32. Harán. Harán, sí, Harán. Aquí dice, en el 11:32 dice dónde murió Taré. Sí, en Harán. Entonces, Harán. Entonces, datos de la familia de Abraham. Primer dato. Estamos leyendo la hoja, ¿sí o no? Sí, hay unos que no. Listo, primer dato. Se cree que Abraham era el mayor de sus hermanos, porque lo menciona primero. Pero eso no está claro que él sea el mayor. Porque puede ser que le haya pasado como les pasó a nuestros patriarcas, que siendo el menor fue nombrado primogénito. Entonces lo vamos a dejar ahí como dato. ¿Dónde está eso? Génesis 11:26. Alguien que por favor lo lea. Tú léelo, por favor. 11:26. Sí. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces vemos que lo nombra de primero. Algunos creen que él era el mayor. Otros dicen que lo colocaron de primogénito sin ser el mayor. Bueno, sea lo que sea, es la persona más importante de esa familia. ¿Sí? Segundo punto. Nacor lleva el mismo nombre de uno de... ¿Ah? Okay. Nacor lleva el mismo nombre de uno de sus antepasados, más exactamente de su abuelo paterno. ¿Se acuerdan que hay un Nacor arriba y que hay otro Nacor abajo? Como lo vemos en el cuadro. Entonces, si ustedes cuentan hacia arriba, si Taré era el papá de Nacor y Nacor era el papá de Taré, quiere decir que Nacor era el abuelo de Nacor. Nacor, abuelo de Nacor. ¿Sí? Sé que suena raro, pero así es. 3. La muerte de Harán ha estado sujeta a misterio, pues murió de una manera muy joven, que es lo que yo les mencionaba ahorita. Génesis 11:28, ¿cómo dice? Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. O sea, es como si él no viviera ahí. Él volvió a esa tierra y murió en esa tierra, parece ser que bajo una, digámoslo de una manera inesperada. Sí, una muerte que no se esperaba y murió en un lugar donde él no vivía. Entonces miren, para no seguir leyendo aquí los datos, para verlos la otra semana y para terminar ya el día de hoy, vamos a tomar este mapa. Miren, este mapa es simplemente informativo, el que no tiene la flecha. En teoría debería ser el que está ubicado de segundo. Ese. ¿Sí lo estamos viendo? Este mapa es meramente, gracias, quería decir neta, se me confundió ahí. Es únicamente informativo. ¿Sí? Solamente informativo. ¿Y por qué informativo? Porque encontramos todas las ciudades de Babilonia. Miren donde dice Babilonia. ¿Sí lo ven en esta parte de acá? Sí. Babilonia. ¿Sí? Entonces abajo, en la parte de abajo de Babilonia dice Sumeria. Y ustedes ahí encuentran todas las ciudades. ¿Sí ven a Ur? Ur. Arriba está Larsa, Erech, Nippur, Babilonia, Akkad, Der, Susa, Eshmuna, Nusul, Ashu, Arapa, Mosul, Gala, Nínive. Y por el otro lado tienen Amari, Aemar, Alepo, Harán. Entonces, si ven que esta parte de aquí, miren, donde termina la palabra Mesopotamia, si ven que dice Harán. No. Sí. Solo bien. Sí, al lado de mí. Sí. Sí. Harán. ¿Sí lo ven? Harán. ¿Ustedes sí lo encontraron? Sí, Pi. ¿Jenny sí lo vio? Sí. ¿Harán? Sí. Listo. Entonces, este mapa vamos a conservarlo meramente como algo informativo. Solamente es información. Este de aquí ya tiene, ahí sí, un poco más de elaboración. El mapa de la flecha, por favor. Aunque este mapa lo vamos a ir utilizando por ahí las próximas 2 o 3 clases. Miren entonces el mapa de dónde parte la flecha. De Ur, ¿cierto? Miren el recorrido que hace. Hasta la tierra que se llama Padán Aram. Y miren en la parte superior cómo se llama la ciudad. Harán. Miren que lleva el mismo nombre del hermano de Abraham que murió de una manera muy extraña en Ur de los Caldeos. Por eso yo les digo, es muy extraño, porque él tiene ya una tierra con su nombre llamada Harán. Y dice que él no murió donde vivía, sino que murió en su lugar de nacimiento. ¿Qué hacía Harán en Ur nuevamente?
Esta flecha va de Ur hasta Aram y luego pues hace todo el recorrido que va a hacer nuestro patriarca. Ese es el tema de mucho más adelante. ¿Hasta ahí de pronto tienen alguna duda o pregunta? ¿Sí se lograron ubicar en el mapa o de pronto hay alguien que esté perdido totalmente en el mapa? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No. Entonces, ¿qué quedó así importante? Que Abraham conoció a Noé, a Sem. Esto, que pudimos ubicar bien quién es Lot, ¿sí o no? ¿Qué es Lot entonces en ese caso? Es el sobrino. ¿Y Sarai qué es? Aparte de ser la esposa, Sobrina. medio hermana. Medio hermana. Vamos a mirarlo, con eso terminamos. Berechit 20:12. Berechit 20:12. ¿Ubicarlos? No, ubicarlos no, sino que siempre he pensado que es un pecado, ¿no? Ah, bueno, como espero yo a que vieran el mandamiento está prohibido. Así dice. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Hermana, léanos como el contexto porque estamos ahí. Hermana de Digo, No, pero tenía que mirarlo ahí donde está la descendencia. Ahí tenía que estar ella, Sarai. Toca mirar la entonación de ese versículo. Miremoslo en otra traducción. ¿Dónde está la descendencia? Sí, La descendencia porque los nombra Abraham, que estábamos. Nacor y No, pero ya Abraham Sarai. deberían nombrar a, Pero es que lo que a pasa Sarai, es que es hija de mi padre. Sí. De Taré, ¿no? De Taré, sí. Hija de mi padre. Mire, Sergiño, lo que dice la anotación. ¿Qué dice? Dice, Abraham se casó con Isca. Isca era otro nombre de Sara. El nombre Isca deriva de Ver, que alude al espíritu profético de la matriarca. Sí, pero ¿de dónde se basa? Sí, allá está Isca. O sea, era la gemela de Mica. Según eso, según ese comentario, ¿no? Según ese comentario. Sí, es un comentario. O sea, el comentario, les explico, el comentario dice que Isca es realmente Sarai, pero con otro nombre. Sí, Esa Isca. sí, esa Isca. Esta Sarai. Es la misma. Sí, es la El misma. comentario, Según este pues, comentario. el comentario. Habrá que mirarlo porque yo realmente ese comentario nunca lo había leído en otra parte, pero acá no. Habrá que mirarlo. No sé si. De pronto Rachi haga más comentarios sobre el tema. Sí, 21. porque si hay cuando dice que se casó Nahor y Abraham, es que dice con los que se casaron. El nombre de la esposa de Abraham fue Sarai. Y el nombre de la Abraham y mujer. Nahor se se casaron. casaron. El nombre de la esposa de... Abraham fue Sarai. Y el nombre de la ¿Y mujer por de qué Nahor después fue dice Milca. Abraham? ¿Y después cómo dice? Aquí esto. Y Milca, hija de Arán, padre de Milca e Isca. Sí. Como si fuera la misma. Ujú. Sarai, cuyo nombre fue cambiado por Sara, era estéril, no tenía hijos, así como si estuviera hablando de las mismas personas. Sí, hay que mirarlo eso. Bueno, hasta ahí tienen de pronto alguna duda o pregunta. Entonces voy a investigar bien lo de Isca, a ver qué con ese personaje. Pero quedó claro lo del mapa, aunque él dice, no, es hija de mi padre, más no de mi madre. Pero ¿por qué no le muestra la descendencia de Taré? Sí, y otros tantos que dicen tuvo hijos e hijas y no los colocó, o sea, no están todos. Bueno, O sea, ¿alguien tiene dudas, preguntas?